Fíjense que, vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Ya habíamos platicado del dengue, pero la CDC de Estados Unidos dice que tanto en Puerto Rico como en otras regiones de Estados Unidos se ha estado presentando casos de dengue. Entonces es un tema que pues yo creo que hay que platicar, ¿no? Antes de irnos al tema de los volcanes y otros asuntos. El dengue, dice, tiene un alto pico de brote en Puerto Rico y otros territorios, según el reporte de la misma autoridad de Estados Unidos. Dice, el dengue ha sido transmitido por mosquitos infectados y causa la enfermedad. Aproximadamente 1 de cada 4 personas infectadas puede provocar síntomas que van desde fiebre alta hasta un shock o la muerte. Según el artículo que han puesto el mismo JAMA, los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Puerto Rico, por ejemplo, aseguran que el virus debe controlarse de una mejor manera en los territorios estadounidenses. Por ejemplo, en casos recientes en Florida, en Hawái, en Texas, se han estado reportando este tipo de brotes. Dice, las personas que visitan áreas donde el dengue es común, incluido algunas de la isla del Pacífico, América Central y el Sur, también pueden contraer esta enfermedad, y la mayoría de los casos en los Estados Unidos se adquieren obviamente en territorio estadounidense. Entre el 2010 al 2020, la CDC registró casi 31,000 casos de dengue en territorio de Estados Unidos. Más del 96% de estos ocurrieron en Puerto Rico, seguido de Samoa Americana, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Guam, y aproximadamente la mitad eran personas menores de 20 años, o sea, personas jóvenes. Y si la vacuna contra el dengue sí está disponible, pero no se recomienda para niños que no hayan tenido una infección previa, a pesar de la barrera que incluye la detección y asegurarse de que los niños completen el ciclo completo de las 3 dosis de vacuna. Dicen los investigadores, solo la vacunación en Puerto Rico podría prevenir 3,000 hospitalizaciones al año, y la vacuna contra el dengue en desarrollo podría ayudar a un rango de edad o personas más amplio sin una infección previa. Ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. Bueno, hay un descubrimiento muy interesante hecho pues hacia una dieta muy conocida, que es la dieta del Mediterráneo. Ya no tiene tiempo que se ha estado... Tiene tiempo. Yo no la conozco muy bien, la verdad, pero... Que se ha estado analizando, ¿no? Que tiene mucho que ver con muchas verduras frescas. Ajá, y como grasa, ¿eh? Y pescado, ¿no? Mucho tema de pescado. Pero, pues, lo interesante de este estudio es que encontraron más beneficios de lo que se creía, ¿no? Es una de las zonas en el mundo, pues ahí está Italia, también pues España, obviamente, Grecia, etcétera, que tienen índices de longevidad muy, muy positivos, y que aparte dice llegan a unas edades avanzadas y aparte pues con muy buena calidad de vida, ¿no? Según se sabe, la dieta mediterránea pues se volvió famosa y han sacado un montón de libros y revistas y artículos, pero esta investigación científica respaldó que no nada más ayuda a mantener saludable, a vivir mucho, sino que también disminuye enfermedades o posibilidades de enfermarse como tema cardíaco, cáncer, diabetes, demencia y mortalidad en lo general. A pesar de la fuerte evidencia, los beneficios de la salud, no está claro todavía cómo exactamente esta combinación de alimentos a nivel celular puede alargar la vida. Pero este estudio fue específicamente hacia las células y se dieron cuenta pues que en efecto tenían un beneficio a ese nivel. Dice un estudio dirigido por la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha revelado que los efectos celulares de la dieta del Mediterráneo, por primera vez se dieron cuenta que las grasas que utiliza esta dieta son muy saludables e influye una vida útil de los llamados nematodos, que también son conocidos como gusanos redondos. Encontrar este vínculo es un problema, no es tan sencillo desde un punto de vista científico encontrar el ligue que hay entre estos puntos. Dice, generalmente se piensa que las grasas son perjudiciales, mucha gente lo sigue pensando, incluso hasta expertos no hablan así como mal de la grasa, cuando cada vez hay más evidencia que ciertos tipos de grasas son muy buenas, muy positivas para largo plazo. Según la genetista de la Universidad de Stanford, Anne Brunet, dice, algunos estudios han demostrado que tipos específicos de grasa o lípidos pueden ser muy beneficiosos en la dieta. Por eso, hablan específicamente de esta, como las nueces, el aceite de oliva, el pescado, o sea, ciertas cosas que pues ellos consideran grasas muy saludables, ¿no? Exactamente, entre los dos beneficios que encuentran en el ácido oleico es que protege las membranas celulares del daño de oxidación
de lípido y aumenta la cantidad de dos componentes celulares claves llamados orgánulos. En el primer plano, las gotas de lípidos utilizadas en el estudio, el ácido oleico está al lado izquierdo, y hacia el lado derecho está el ácido elaídico, que está en este punto que vemos aquí, y vemos, bueno, pues la enorme diferencia de la cantidad de células que se forman en ambos lados. Y bueno, ¿qué más? Y pues bueno, ahí vemos como las grasas trans, como los ácidos elaídicos, que se consideran grasas no saludables, que bueno, ya están súper tachadas, ¿no? O malas, son esos, pues aumentan el riesgo además de enfermedades, demencia y otros problemas de salud. Y ahí vemos como hasta feo la imagen, ¿no? Los gusanos murieron y nosotros los vemos bien bonitos, redonditos, hasta ni nos da asco que sean gusanos. Se ven así todos bonitos y bien perfectos las esferitas acá, mira. Dice, por un lado, el ácido eládico no aumentó la cantidad de gotas de lípidos ni la cantidad de días que vivieron los gusanos. Bueno, pues ahí está el tema. Pues a todos los que les gusta este tipo de dieta, pues ya saben, ¿no? Tienen un montón de beneficios. Vamos a otro tema interesante. Pues bueno, hemos estado hablando de terribles inundaciones que vivieron en Italia, y pues ahora ya se empiezan a ver cuáles han sido, digamos, consecuencias, las ¿no? Secuencias, ¿sí? Las secuencias, consecuencias, dije yo, perdón. Consecuencias. Pues bueno, las inundaciones han arruinado los cultivos y ahogaron el ganado en este centro gastronómico de Italia. Cuando comenzó la lluvia hace una semana más o menos que empezó pues no se dimensionaba que fuera a llegar a esta cantidad, pero pues han sido 2 semanas de destrucción intensa, y pues los deslizamientos, aparte de los deslizamientos, también estamos hablando lodo que han cubierto huertos, viñedos y cultivos que ya estaban listos para cosechar. Miles de granjas siguen todavía además bajo el agua, innumerables cabezas de ganado han perecido o corren el riesgo de morir de hambre o ahogadas. Y bueno, ya hay videos en redes donde muestran cerdos nadando en la inundación, y además la lluvia continúa. La Confagricultura cifra los daños en 6,000 euros, o sea, $6,500 por hectárea en los cultivos herbáceos que tienen trigo, cebada, maíz, soya, girasol, alfalfa y otras semillas. Y el costo de los huertos frutales y viñedos de olivares es más costoso, pues cómo no, es 5 veces superior a 32,000 euros por hectárea. Según el grupo, 40 municipios con este tipo de cultivos están sumergidos. Si el agua se filtra, los cultivos se quedarán en pie, podrían sobrevivir, pero cuanto más tiempo esté el agua estancada, mayor será el riesgo de pudrición de las raíces, lo que significa replantar todos los cultivos. O sea, hay plantas que no hay necesidad de estarlas plantando, o sea, nada más hay que sacar el fruto y ya. Sin embargo, con esto se va a perder hasta la planta, dependiendo de la planta, de la fruta, verdura que sea. Sí. Dice, la Codireti, la Federación Nacional de Agricultores del país, afirma en un comunicado que los daños son incalculables y que el sector más afectado son las frutas y las hortalizas. Dice, la lenta salida del agua que queda en los huertos está asfixiando las raíces de los árboles hasta que se pudran, con el riesgo de arruinar plantaciones enteras que tardarán años en volver a ser productivas. Los cultivos ya cosechados también corren riesgos. En algunos casos el agua entró en los almacenes y el grano húmedo dejará de ser viable, obviamente, pues todo lo de trigo pues se va, pues ya se echó a perder, con un enorme perjuicio económico. Y dice, y la zona es conocida como el Valle de los Alimentos y cuenta con 19 museos que celebran la comida y los productos regionales, como el queso parmigano, el jamón de Parma, el vinagre balsámico y otras delicias conocidas de la zona. O sea que se pierde muchísimo. Claro. No nada más para ese pueblo, no nada más para Italia, seguramente para el turismo mundo, ¿sí? Y, o sea, sí, claro. Pues bueno. Y en cuestión, de los ganaderos, las organizaciones agrarias afirman que actualmente hay más de 5,000 granjas con invernaderos, viveros, establos, graneros sumergidas, pero ni siquiera han empezado a inspeccionar las granjas y las comunidades siguen aisladas, además por los deslizamientos. Siguen zonas sin electricidad, algunas zonas no han recibido comida ni agua y pues bueno, la situación está complicada. Vamos pues a otro tema importante.